nuestra invitación y que esté en esta mañana para hablarnos sobre el estado convulsivo en el servicio de urgencias. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Sí, probando, sí. Bien, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, doctora, por la amable presentación y sobre todo al comité organizador por la deferencia de invitarme a participar en este gran evento nacional de la pediatría colombiana. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre el tema que nos han pedido, que es un tema interesante, frecuente y además con cierto grado de controversia en relación al enfoque del manejo, como lo iremos viendo en el transcurso de la charla. Me han pedido que hable entonces del estado convulsivo en el servicio de urgencias y vamos a tratar de abordarlo en este contexto. Yo vengo de México, soy neurólogo pediatra y no tengo ningún conflicto de interés que declarar en este momento. Yo quisiera plantearles 3 escenarios para iniciar la charla y quiero plantearlos en el contexto de algún par de videos que quiero compartir con ustedes. Este es un pequeñito que está en casa y que está teniendo un evento como el que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Vamos a ubicarnos como padres, vamos a ubicarnos como familia de este pequeño que está sufriendo un evento neurológico agudo, quizá en la especulación, no sabemos si es el primer evento, no sabemos la causa, no sabemos si ya se ha repetido antes, pero este es el primer escenario que realmente no es infrecuente. Cuando hablamos de epilepsia en pediatría, es uno de los temas neurológicos más comunes que tenemos que abordar o de alguna forma trabajar los que nos dedicamos a la salud infantil. Quizá por el escenario de este video, quiero pensar que esta familia está de alguna manera ya en algún evento posterior, no es el primer evento, están familiarizados porque con cierta calma lo están manejando, a diferencia de lo que harían la mayoría de los papás. Tienen un evento como esto, inmediatamente suben al bebé a su automóvil y corren al servicio de urgencias. Entre paréntesis, no sé si esto sea lo mejor, porque yo les he dicho a los padres, la mayor parte de las ocasiones, afortunadamente, son síntomas que van a ceder espontáneamente. El cerebro tiene la capacidad de responder con mecanismos internos de protección y en un periodo relativamente corto de tiempo cede. En estas condiciones, un padre preocupado, un padre angustiado, lo que va a hacer es salir en pijama, va a tomar su automóvil, va a poner a su bebé sin la seguridad adecuada en el transporte, va a manejar lo más pronto que puede y tiene un alto riesgo de generar un accidente o de accidentarse él. Y quizás cuando llegue al servicio de urgencias a esa familia, este episodio ya pasó en la mayoría de los casos y el pediatra va a decir, bueno, lo encuentro bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y ese es el primer escenario. Ahora, el segundo escenario, si me apoyan por favor un poquito a hacer un clic sobre la pantalla, el segundo escenario es dentro del servicio de urgencias de cualquier hospital de nuestras comunidades. Vean cómo desafortunadamente el síntoma convulsivo, la expresión convulsiva de una alteración neurológica sigue generando demasiada angustia. Algún personal de salud que está por ahí está grabando el episodio, pero seguramente que, aunque no es camarógrafo profesional, pero denota estrés en el momento de estar tomando esta imagen. Y aquí tenemos otro pequeño que está en el servicio de urgencias, lo estamos observando, pero todo el mundo corre, a veces damos instrucciones imprecisas, a veces tomamos decisiones un poquito precipitadas, pero lo que quiero demostrarles en este escenario es que en un servicio de urgencias donde en principio estamos preparados para manejar esta situación, entramos en pánico. Y yo lo he vivido más de una ocasión. Vemos algún niño que llega con algún traumatismo ortopédico, no sé, en alguna otra parte del cuerpo, y bueno, lo acomodan en su cama, lo evalúan, se atiende bien, pero nadie corre. Y si hay que hacer exámenes, sí, espérame porque tengo otro paciente por acá. Y si hay que hacer una placa, sí, ya le hablé a rayos X para que tomen la placa. Pero si este pequeñito convulsiona, aun si fuera una crisis febril, aun si fuera una crisis por alguna condición no seria, todo el mundo suelta lo que está haciendo. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Cuánto le paso? ¿Cuánto calculo? ¿Qué vamos a hacer? Y el personal de salud entra en pánico. Este es un síntoma que de alguna forma, una expresión neurológica que de alguna forma nos motiva a cambiar las cosas, pero refleja la angustia en muchas ocasiones innecesaria.
Y este es otro escenario. Este es otro pequeñito que está hospitalizado para estudios y vemos claramente una crisis focal, pero vemos en este pequeñito expresión de un síndrome neurocutáneo, un Storch-Weber, tiene alteraciones estructurales en la vascularidad de su cerebro y estos episodios son recurrentes y esa es una de las razones por la que este bebé está hospitalizado. Entonces, en estos tres escenarios, en casa es el número 1, en el servicio de urgencias es el número 2 y un paciente que está en estudios ya hospitalizado, que es el número 3, a veces no tenemos la diferencia para actuar, a veces nos angustiamos igual y a veces podríamos cometer algún error en el manejo. Entonces, un porcentaje de estos pequeños no va a ser autolimitado su episodio. La mayor parte de ellos, insisto, afortunadamente van a ceder por los mecanismos regulatorios inhibitorios del cerebro. Pero un porcentaje de estos va a evolucionar a lo que llamamos estado epiléptico y estado convulsivo, y es entonces cuando tenemos que estar atentos para usar la mejor forma de atención posible para estos pequeños. ¿Por qué es necesario hablar de este tema? Bueno, porque el estado epiléptico es una de las emergencias neurológicas más frecuentes en nuestro medio o en cualquier otro medio de otros sitios hospitalarios de otros países. Pero lo más importante, tiene un porcentaje alto de morbilidad y mortalidad. Es decir, una vez que establecemos el diagnóstico de estado epiléptico, el riesgo de muerte existe, a diferencia de cualquier otro evento convulsivo o epiléptico, donde prácticamente es un síntoma que se autolimita y la mayoría de las veces no deja ninguna secuela. Pero aquí tenemos el riesgo de muerte y tenemos el riesgo también de generar una secuela neurológica de largo plazo. Entonces, por eso es importante hablar de esto. Quizá y en donde me voy a enfocar más es en el tercer elemento. Creo que no hay pointer aquí. Oh, ok, ya me regresé. Bien, el tercer elemento de esta diapositiva lo que habla es de que requiere toma de decisiones oportuna y adecuada. Porque si retrasamos la toma de decisiones, entonces incrementamos el riesgo de lo que no queremos. Y por supuesto, como ya lo hablaron mis colegas que me precedieron, requerimos una infraestructura, requerimos insumos adecuados para poder atender correctamente a este paciente. Y una vez que ha pasado el episodio, tenemos que hacer un seguimiento correcto, porque no basta con decir, ya se detuvieron las crisis y aquí se acabó el problema. Ahora viene el seguimiento. ¿Qué dejó como consecuencia este episodio? Uno de los principales problemas es que tenemos confusión en cuanto a la terminología. Por ejemplo, y si solamente usamos la palabra convulsión, si hablamos de epilepsia y hablamos de convulsión, a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo. La epilepsia es un contexto más generalizado donde hay una disfunción de la corteza cerebral y su actividad eléctrica cerebral y que genera síntomas dependiendo de qué parte del circuito cerebral o la corteza esté comprometido. Es decir, puede haber síntomas epilépticos que se expresan con movimiento, pero puede haber síntomas epilépticos que no se expresan con movimiento, ausencias, sensitivos, desorientación, confusión, automatismos, etcétera. Y la palabra convulsión, etimológicamente, se refiere a movimiento. Entonces, tenemos que abrir un poquito el pensamiento cuando decimos estatus convulsivo. Únicamente se refiere a aquellas expresiones epilépticas que tienen movimiento. Pero a veces pasamos por alto los que no son convulsivos, donde, por ejemplo, hay simple cambio del estado mental o confusión durante un periodo de tiempo prolongado sin otra causa que lo explique, y el electroencefalograma nos reporta descargas epilépticas claras continuas. Y tenemos el escenario más sombrío de todo esto, que es un estatus epiléptico refractario. Es decir, el tiempo nos ganó, la descarga eléctrica se quedó persistente y entonces estamos en problemas serios y nuestros colegas intensivistas tienen que actuar de muchas formas y a veces es complicado manejar todo esto. Entonces, es una emergencia grave y potencialmente mortal. Voy a enfatizar este tema. Y aquí el punto es la definición tradicional, porque ha habido mucha controversia. ¿En qué momento o a partir de qué momento voy a llamar estado epiléptico? Tradicionalmente hablamos de los famosos 30 minutos y decía, si llegamos a 30 minutos es estado epiléptico. Terrible error. Este error nos ha costado secuelas, nos ha costado vidas, nos ha costado
dificultades en la intervención oportuna. Cuando alguien llega a 30 minutos y decimos, ahora sí es un estado epiléptico, es muy tarde y a veces es muy difícil poder sacar adelante a estos chamacos. Entonces, es importante entender que una crisis puede durar un par de minutos, no más de 2 minutos, pero fíjense esta estadística, solo el 40% de las crisis que duran después de 10 minutos, quizá entre 10 y 29 minutos, cesan sin el tratamiento. ¿Es poco? ¿Es mucho? Yo pensaría el 60% y quizá más, de acuerdo a algunos autores recientes, no van a ceder espontáneamente. Una vez que pasa ese periodo de tiempo crítico, ya no van a ceder y tenemos que actuar. De hecho, tenemos que anticipar ese escenario. Entonces, la definición se ha ampliado para incluir crisis que duran más de 5 minutos con el fin de promover una intervención temprana y adecuada para reducir las complicaciones. Entonces, nuestro tiempo clave son los primeros 5 minutos y ahí hay que tomar decisiones importantes. Más de 5 minutos y ojo, con reloj en mano o con teléfono en mano tomando el tiempo es motivo de darnos prisa de acudir a un servicio lo más pronto posible. ¿Y por qué digo con reloj en mano? Si esa primera imagen que les mostré en el video están en la casa y yo le pregunto al papá o a la mamá, ¿cuánto duró el episodio de tu hijo? Media hora, doctor. Los minutos se hacen eternos cuando estamos en una situación de angustia. Y cuando revisamos, pero lo grabé todo, doctor, no se preocupe, aquí está en un video, porque ahora nos llegan con el video al consultorio y vemos que duró 2 minutos el episodio con el cronómetro del video. Entonces, ojo, hay que ser muy objetivos en la medición del tiempo. Esta es una historia en una línea de tiempo, si se fijan la referencia es muy vieja, es del 2007, tiene 15 años que se publicó y en ese momento se empezaron a sacudir un poquito las conciencias para decir, bueno, a ver, ¿cuánto es realmente el momento que tenemos que manejar para poder tomar decisiones y seguridad con el paciente? Vean ustedes esa línea de tiempo. Los primeros 5 minutos tienen que ser la clave, la ventana de oportunidad. Si se detienen las crisis, se acabó el problema. Pero a partir de ahí, estamos hablando de un estado epiléptico en una definición operativa. Y entonces nuestro margen de tiempo para hacer un inicio de terapia, dependiendo las condiciones de la ciudad, las condiciones del paciente, las condiciones del acceso a la salud, ese es el momento óptimo para tomar decisiones correctas. No para improvisar, ojo, para tomar decisiones correctas, porque hay una gran diferencia entre improvisar y tomar estas decisiones adecuadas. Y bueno, a partir de ahí, si llegamos a los 30 minutos, la historia cambia. Pero vean la referencia, estamos hablando de 2007, donde empezó a cambiar la historia. Pero no ha sido suficiente, porque a pesar de que hemos tratado de buscar guías y ponernos de acuerdo, el día de hoy todavía no lo hemos logrado. Y hay guías que son el punto de partida, pero hay muchas variables en cada uno de los hospitales, de los centros de salud, de las poblaciones que tienen acceso a los servicios de salud de una manera diferente, que han hecho complicado el manejar esas guías de forma estandarizada o universal. Por ejemplo, esta es una publicación relativamente reciente donde se comparan cómo se manejan 10 hospitales en el contexto del estado epiléptico. Y vean ustedes cómo, incluso tomando en cuenta una de las guías más importantes que ahora les compartiré, que es de la Asociación Americana de Epilepsia, y la de abajo es en relación a la Liga Internacional contra la Epilepsia, y nos manejan las fases diversas, la estabilización, la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Vean cómo, a pesar de que todos tenemos a disposición las guías y las propuestas, los primeros 5 hospitales en ningún momento hablan de una fase de estabilización. Los siguientes sí hablan de una fase de estabilización de 5 minutos, pero inmediatamente al hablar de la siguiente fase, donde estamos hablando ya de fármacos, empieza a haber discrepancias, porque hay unos que antes de los 10 minutos ya están aplicando la segunda fase de la terapia, otros que se esperan hasta los 20 minutos para aplicar la segunda fase, y algunos otros incluso llegan hasta la tercera fase de manera muy tardía. Vean, en el número 3, la tercera fase está aplicada en los 15 minutos. Y todos tenemos al acceso a las guías y todos tenemos de alguna forma los parámetros para manejarlo. Eso no significa que estemos haciendo las cosas mal. Eso lo único que significa es la diversidad
de acceso a la salud que tenemos en los diferentes países y que no todo es tan sencillo como parece. Y miren, una de las que me parece más importantes, ahora que estuve revisando el tema, son de nuestros compañeros, nuestros colegas argentinos que publicaron en este año este artículo que me pareció muy interesante. Ellos hicieron una encuesta de cómo se maneja el estado epiléptico en ese país, en particular en Buenos Aires. Estos son los autores, ahí está la referencia. Y vean cómo vamos a encontrar las diferencias, a pesar de que estamos en el 2023 y que todos ellos tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros y que hacen su mejor esfuerzo por trabajar. Lograron 292 encuestas y el índice de respuesta fue significativo. El 77% fueron con pediatras y el 16% con los intensivistas. ¿Qué encontraron ellos en esta revisión? Bueno, el 47% de los participantes, ellos nos dijeron que administraron la primera dosis de benzodiazepinas en el tiempo correcto de acuerdo a las guías. Pero entonces significa que el 53% no lo hicieron. Y me preocupa el 53%, no el 47%. Y eso es quizá como ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque probablemente hace 10 años ni siquiera el 47%. Fíjense, la mitad de ellos, el 56%, usan diazepam intrarrectal cuando no está disponible el acceso intravenoso. Y eso es un tema importante, hablar de diazepam rectal. ¿Ustedes utilizan en Colombia diazepam rectal, por vía rectal? ¿No? ¿Tienen preparaciones solamente intravenosas? Bueno, aunque no es lo correcto y aunque no está diseñado para eso, la preparación de diazepam intravenosa, si la manejamos de manera correcta, una jeringa de insulina probablemente que cabe 1 mililitro de esa preparación, intentamos la vía rectal, el diazepam se absorbe por esa mucosa de una forma asombrosa y a veces logramos niveles mucho más rápidos que si nos estamos peleando con los brazos del bebé para estarlo canalizando. Porque a veces ante la urgencia, ante el estrés, ante la dificultad para manejar a este niño, ustedes han visto los pleitos que tenemos con la enfermería, date prisa, canalízalo, préstamelo, yo lo canalizo, pásame otro catéter. Y pueden pasar 15 minutos valiosos y se nos fue la ventana de oportunidad. La benzodiazepina interrectal, en los Estados Unidos vienen unos kits muy interesantes donde incluso se los llevan a la casa a los papás para evitarlo, lo cual me parece de alto riesgo porque las benzodiazepinas utilizadas en casa pueden provocar depresión respiratoria, pero existe un preparado comercial que entregan a los papás y que los capacitan para su uso, en fin, pero bueno, ese es el tema con el diazepam interrectal. 95% usan lorazepam, ahí no tenemos problema como la benzodiazepina inicial y si el acceso venoso está disponible. El 58% empezaron la administración de una segunda línea de manejo dentro del tiempo correcto. El 84% administraron fenitoína como la primera droga de segunda línea. Y eso significa que uno de los medicamentos más viejos que existe en este planeta, que es el difenilidantoinato, se sigue utilizando como primera alternativa en el manejo de estos cuadros. 33% no tienen medición en la línea de tiempo, y esto es un foco rojo, porque a mucha gente no le preocupa cuánto tiempo está transcurriendo, y esto es algo de ir contra el tiempo. Esto es algo que amerita llevar un cronómetro desde el momento que estoy monitoreando a este niño para tomar las decisiones correctas. Y vean la parte de abajo que me pareció interesante. Si hablamos de las recomendaciones internacionales y hablamos de adherencia al 100%, solamente el 17% de ellos lo hicieron. Entonces, esto es como una radiografía de lo que se maneja en algunos de nuestros países y que no es diferente a lo que hacemos en el resto de los países. No tengo la estadística de este año en mi país, en México, pero es muy similar a lo que estamos viendo aquí. No encuentro diferencias. Ahora, en relación a esto, ha habido muchas publicaciones a lo largo de la historia y a pesar de los intentos de guías, y esto lo paso muy rápido, lo que me llama la atención es que todo el mundo quiere descubrir el hilo negro. Estados Unidos tiene su propuesta, Turquía tiene su publicación y su propuesta, España, doctor, por ahí seguramente tienen algunas guías y estas las han ido cambiando. Esta apareció por ahí en el 2003 y de ahí las han ido cambiando, pero el punto es que el país tiene su propuesta, Canadá tiene su propuesta, Reino Unido tiene su propuesta y cada uno
tiene su experiencia publicada. La India, México tiene incluso guías de manejo y recomendaciones por parte del gobierno, pero el punto importante es que cada uno trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y ahí estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de recursos, estamos hablando de políticos y estamos hablando de muchas otras cosas ajenas a lo que realmente nos interesa a nosotros como médicos de la pediatría infantil. Este quizás es el artículo que se los dejo para llevar a casa, donde están publicadas las guías que de alguna manera más o menos aceptamos todos. Fueron publicadas en el 2016 y a partir de ahí ha habido algunas adecuaciones, pero comentaba yo con alguno de los colegas que esas adecuaciones básicamente se han intentado hacer en base a la disponibilidad de fármacos intravenosos. Porque el problema que tenemos es que estamos muy limitados de antiepilépticos por vía intravenosa. Benzodiazepinas todos tenemos de alguna o de otra forma, pero el resto de los medicamentos hasta hace relativamente pocos años solo eran dos, difenilidantoína y fenobarbital. Y fenobarbital desapareció hace un buen rato, después apareció el valproato o el ácido valproico, la vía intravenosa. Después apareció el levetiracetam y siguen apareciendo la cosamida y muchos otros que tienen accesos intravenosos, pero que no necesariamente todos ellos han demostrado superioridad. Esto muestran las guías. Si nosotros hablamos de los primeros 5 minutos, es la fase de estabilización y esa es la fase de estabilización de cualquier patología de un paciente que llega en estado crítico al servicio de urgencias. Estabilizar al paciente, checar y monitorear el tiempo, para mí eso es muy importante. Obviamente asegurar la vía aérea, oxigenación, tomar muestras, etcétera, etcétera. Esta es la fase de los cuidados generales. Empieza el niño, tenemos esos primeros minutos para saber que está en condiciones donde se puede recuperar. Pero si esto no es así, entonces la primera etapa son benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas están en relación a la disponibilidad en cada uno de los países y hospitales. Ahora les mostraré las dosis. Diferentes opciones tenemos en diferentes países, pero en todo caso son la primera línea. En caso de que no sea disponible, y hay algunos países en el mundo donde es complicado el manejo de esto, se ha propuesto o se mantiene el fenobarbital. En mi país no existe el fenobarbital intravenoso, no sé si en algunos otros países o aquí en Colombia existe el fenobarbital intravenoso. Es un fármaco viejo, si se sabe manejar bien tiene muchas bondades. Si no tomamos en cuenta sus efectos secundarios podemos tener problemas, pero en todo caso es un fármaco que podría seguir vigente y aquí hay algunas alternativas como la vía nasal o la vía intrabucal del midazolam que han demostrado efectos adecuados. 5 a 20 minutos, ahora sí, vamos a escoger lo que ustedes tengan a la mano de benzodiazepinas. Quizás, y aunque está publicado en las guías, la vía intramuscular, no sé cuál sea la experiencia de mis colegas, pero a mí en lo personal no me convence mucho porque tarda en absorberse mucho más y sobre todo dura un poco más el efecto y la somnolencia y la sedación son un tema con el que tenemos que lidiar y no sabemos si es efecto del medicamento o es efecto del posictal de la crisis cuando lo aplicamos. Y eso a los neurólogos nos confunde en cuanto a la evaluación del estado de alerta. Pero en fin, esa es una alternativa si no se disponen de las otras. Aquí estamos hablando de las variantes adicionales como el diazepam rectal o midazolam intranasal. Esta es la manera esquemática de ir a lo segundo. Hay que aplicar el antiepiléptico del cual podamos disponer. La fosfenitoína es una alternativa, el ácido valproico es una alternativa y el levetiracetam quizás es de lo que más disponemos en nuestros días y es en algún momento la primera línea de manejo en muchos de los hospitales. Es una buena alternativa. Hay que estar seguros de manejar la dosis correcta, por supuesto, y en la forma correcta de administración de los niños, pero es una buena alternativa. Y si no está disponible ninguno y tienen fenobarbital, consideren su utilización. En muchos países no tenemos fosfenitoína, pero tenemos difenilidantoína y podría ser la alternativa. Estas son entonces las dosis que se recomiendan de la fosfenitoína, del ácido valproico y del levetiracetam por la vía intravenosa. Estamos hablando de que el niño ya está canalizado, ya está monitoreado y está dentro del servicio de urgencias en una condición donde podemos hacer uso de este manejo. Una vez más, si no se consigue lo anterior
y disponen de fenobarbital, podría ser una alternativa. Pero entonces, para mí, este punto de los 20 a 40 minutos es una línea muy delgada entre lo que debemos y podemos hacer en el servicio de urgencias y en qué momento estamos pensando en su manejo en la unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Porque estos pacientes con mucha frecuencia pueden requerir apoyo ventilatorio y depende de la estructura del servicio de urgencias. Si tenemos una infraestructura adecuada con todo lo que se tiene para manejar correctamente y con seguridad, este es un buen sitio. Pero si no lo tenemos, entonces hay que tomar en cuenta los riesgos de usar estos medicamentos en un sitio donde no podamos responder a una eventual complicación del uso de los mismos. Y entonces, si esto no es suficiente, podemos intentar repetir los medicamentos utilizados en la segunda fase, pero aquí ya estamos hablando de que esto no va a ser fácil de manejar, de que esto tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos y entonces empezamos a considerar todos estos fármacos para poderlos manejar en la terapia intensiva. No son el motivo de la charla porque aquí hablamos del servicio de urgencias, pero evidentemente no podemos seccionar la evolución en la toma de decisiones. Hay quien habla de 40 a 60 minutos. Aquí, si un paciente tiene 40 o 60 minutos y no se quita, este es un tema serio, debe estar en anestesia general, debe estar en monitoreo continuo electroencefalográfico y tiene un altísimo riesgo de mortalidad y de secuelas neurológicas si llegamos a este momento. Un paciente que llegó a los 60 minutos y no cede el estado epiléptico, estamos en una condición donde tenemos que colaborar todos en equipo, el pediatra, el intensivista, el urgenciólogo, el neurólogo, y tomar las mejores decisiones por este niño. Sobre todo, aquí tenemos que cuestionar la etiología. Si yo tengo una etiología metabólica y no corrijo el origen, seguramente por más fármacos que esté aplicando esto no va a ceder. Aquí, entonces, en este artículo reciente, se revisa la asociación en relación al tiempo. Quizá más allá de aprender las dosis de memoria, porque eso lo sabemos, y si se fijan, aún el día de hoy, los fármacos casi siguen siendo los mismos y la esencia del manejo es casi la misma de hace algunos años. Me interesa enfatizar para fines de esta plática el tiempo en la toma de decisiones. Porque fíjense lo que señalo yo en este cuadro rojo en cuanto a los hallazgos en este artículo. Es un estudio multicéntrico observacional de 218 niños con un estado epiléptico refractario y que se tarda en la decisión de las benzodiazepinas de primera línea. Entonces se asoció con muerte, con la necesidad de infusiones continuas de medicamento, con una más larga duración de los episodios y sobre todo con hipotensión con más frecuencia. Pero de todo esto lo que más me preocupa es que el retraso en algo que podemos aplicar relativamente fácil puede incrementar el riesgo de muerte en estos pacientes. Y entonces este es un tema que está documentado, no solo en este, sino en muchos otros artículos. También se ha intentado buscar a partir de cuáles son los factores que puedo yo tomar en los antecedentes para saber que este paciente puede estar más complicado su manejo. Esta es una publicación también de hace un par de años que me parece interesante y entonces ellos hablan que estos 5 elementos, si los tenemos en la historia, podrían hablarnos un poquito más de riesgo de que puede ser más complicado. Por alguna razón, en mujeres es un poco más frecuente encontrar complicaciones. Evidentemente, pacientes con epilepsia focal, con una etiología definida desde antes, es decir, el paciente tiene diagnóstico, tiene una esclerosis tuberosa, tiene una alteración estructural en la corteza de su cerebro, una malformación congénita, alteraciones de la migración celular, entonces ellos tienen un riesgo más alto, igual la etiología definida. Entre más temprano empezó la epilepsia, más riesgo de que el estado epiléptico, si llega, se complique y, por supuesto, los pacientes que tienen alteraciones cognitivas. Entonces, este artículo me sirve para cerrar la plática, publicado este mismo año, detectar, predecir y prevenir las crisis agudas y el estado epiléptico debería ser nuestra meta a todos aquellos que nos dedicamos a la atención de la salud infantil y en particular en los problemas neurológicos de la infancia. Y entonces, estos son los mensajes que podríamos dejar como conclusión apoyados en esta publicación.
La comprensión de la evolución de las crisis al estado epiléptico puede ayudar al manejo oportuno. Hay que entenderlo, hay que sensibilizarnos a esto. ¿Hay barreras y brechas en la atención? Sí. Nuestros países son el mejor ejemplo. Niños que viven en un medio rural y nosotros hablamos de atención correcta y adecuada en los primeros 5 minutos, creo que a veces es complejo, pero hay que reconocerlo. La identificación de pacientes de riesgo es un punto importante. Superar desigualdad, estigma y desconfianza es crucial, sí, lo podemos decir fácil, lo podemos escribir en una diapositiva, pero sé que en la vida real es complejo, sin embargo, no podemos hacer a un lado la vista. Hay que recordar que hay nuevos dispositivos que nos ayudan, por ejemplo, el monitoreo continuo de electroencefalografía ambulatoria nos puede hacer detectar crisis que eventualmente pueden estar presentes sin darnos cuenta. Seguimos insistiendo en el tiempo de tratamiento en la vida real, que es más lento de lo que quisiéramos todos y lo que recomiendan las guías. Hay que trabajar entonces en hacerlo de la manera más oportuna o más temprana posible. El tratamiento oportuno va a cortar la duración, mejora el pronóstico, etcétera. Todo esto es algo que nos tenemos que sensibilizar. Es importante no preocuparnos, pero sí ocuparnos y manejarlo de manera adecuada. Esto entonces es lo que puedo compartirles en relación al tema de los estados convulsivos.